Bueno, pues vamos a ya iniciar con el tema del día de hoy. Tenemos hoy un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre retorno y recurrencia. Recuerden que cualquier pregunta que les surja las pueden dejar en los comentarios. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los objetivos que tiene la conferencia del día de hoy? Primero que nosotros sepamos cómo funcionan esas dos leyes, las leyes del retorno y de la recurrencia. Nosotros aquí en el plano físico estamos regidos bajo 48 leyes. Entre esas 48 leyes encontramos el retorno y la recurrencia. Las leyes, ¿qué son? Las leyes son limitaciones. Nosotros estamos llenos de ego, vinimos aquí en este mundo a pues, hacer un proceso de experimentación, esta escuela que es la vida. Y ese ego debe estar controlado, debe estar sometido, si no el ego pues se sale de control. Entonces existe esta mecánica de la naturaleza que está ahí para que todos los procesos se den, ya que los seres humanos estamos inconscientes por el ego, pues debe haber una mecánica que permita que todo se vaya sucediendo y que esa chispa pues vaya adquiriendo las experiencias que debe de ir adquiriendo. Ahora, cuando ya la chispa, que recordemos que todos nosotros somos una chispa divinal, llega a ese punto que os comentábamos ahora de que quiere despertar, que ya quiere profundizar, que ya quiere encontrar cuál es el objetivo que tiene esta existencia, por qué vivimos y volvemos a vivir, por qué se repiten las mismas circunstancias, por qué me sigo golpeando, como se dice, tropezando con la misma piedra, cuál es el objetivo, la razón de ser de todo. Entonces ahí es donde viene el conocimiento. Y dentro del conocimiento viene el conocimiento de esas leyes que a nosotros nos rigen para que podamos empezar a sacar la sabiduría de ellas y a trascenderlas. Una persona que se libera, una persona que despierta su conciencia, es una persona que se gobierna a sí mismo. Es decir, que nosotros vamos a convertir en seres autoconscientes, que tienen plena capacidad y dominio de sí mismos. Entonces, ya no debemos, ya no tenemos por qué ser pues movidos, llevados por la mecánica de la naturaleza, sino que ya habiendo despertado nuestra conciencia, que es el propósito pues de que hagamos este trabajo interior, sea nuestra conciencia la que dirija cada uno de los actos de nuestra existencia. Entonces vamos a aprender, vamos a hablar de las dos leyes. ¿Por qué hablamos de estas dos leyes? Porque realmente, y tal como ustedes lo ven aquí en esta frase tan importante, un hombre es lo que es su vida. Y si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si nosotros no hacemos un trabajo para transformar nuestra vida radicalmente, si no enfocamos esta existencia en trabajar sobre nosotros mismos, estamos perdiendo nuestro tiempo miserablemente. Todos venimos a una existencia con un destino marcado. Si recordamos la conferencia número 2, donde hablábamos de qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere, veíamos que cuando se acaba una existencia física, cuando llega el momento de la muerte, pues se suceden unos juicios que vienen a ponderar esos defectos psicológicos que tenemos, si se han crecido de una existencia a otra, las acciones que nos han llevado a cometer esos defectos psicológicos, y como resultado de esos juicios pues se nos traza un destino, una serie de cosas que vamos a tener que vivir en la próxima existencia, que vienen a ser las consecuencias de todos esos actos y esos defectos psicológicos que inconscientemente pues se fueron manifestando a lo largo de nuestra vida. Venimos a una nueva existencia, y si nosotros, recibiendo el conocimiento, no hacemos nada por transformar nuestra vida, por salirnos de ese destino marcado, pues estamos perdiendo otra existencia sin haber hecho realmente nada valioso. Incluso nosotros podríamos venir a una existencia y por temas del destino, porque todo está marcado realmente, podemos llegar a adquirir muchísimo éxito material, podemos llegar a tener mucho dinero, podremos llegar a hacer un renombre, y que nuestra personalidad que desarrollamos en esta existencia llegue a ser don tal o doña tal o la, no sé, científico o el gran influencer o lo que sea que nos podamos hacer pues sumamente famosos y todo eso,
llega la muerte y nos vamos a desnudos tal como vinimos, y realmente si no trabajamos en despertar nuestra conciencia, nada de eso sirvió para nada, nada de eso realmente trasciende la muerte. Nosotros cuando llegamos a ese punto de la muerte, pues nos damos cuenta de que es a empezar otra vez, de que la muerte es simplemente el comienzo de otra vida, que vamos en esa otra vida a repetir pues todo esto que hemos vivido, vuelve otra vez y se nos repite. Y se acaba esa existencia, y si no hacemos nada por nosotros mismos, otra vez se nos repite y se nos repite y se nos repite. Porque se dice que la vida es la mejor maestra, que si no nos aprendemos la lección, vuelve y nos la repite. Y pasa que porque nosotros vivimos inconscientes, porque no hemos despertado nuestra conciencia, pues sucede que se nos vive repitiendo de una vida a otra. Incluso hay muchas personas que experimentan, seguro que alguno de ustedes en algún momento ha experimentado eso que le llaman déjà vu. Eso de que, ay, me pasa algo y yo como que, ay, ya yo como que sabía lo que iba a pasar. O llego a un lugar al que yo nunca he ido y yo siento, wow, pero es que yo siento como que yo he estado aquí, es que esto ya, yo como que lo he vivido. O las personas se encuentran con alguien, con una persona X, y encontrarse con esa persona es como encontrarse con alguien que han conocido de mucho tiempo, ya sea porque haya una afinidad psicológica y de repente como que se lleven muy bien, y es que yo siento como si yo te conociera, o ya sea porque hay un desagrado también sin sentido, digámosle así, algo que la mente no lo puede explicar, es que esa persona, yo ni la conozco, pero desde que la vi, eso me cae mal, eso me cae como una piedra, decimos aquí. ¿Y pero por qué? Por qué se dan esas cosas? O las premoniciones. Ay, es que yo como que presentí que tal cosa iba a pasar. ¿Cómo? ¿Por qué se da eso? Pues la respuesta realmente la tenemos en la mecánica de estas leyes, en que las cosas se nos viven repitiendo de una existencia a otra, y que nosotros morimos, y con la muerte pues llegamos al inicio de otra existencia. Entonces existe lo que es la ley del retorno. Si ustedes ven la misma palabra retorno, nos habla re, que viene de volver, ¿verdad? Y, o de algo que se repite, ¿verdad? Que vuelve. Y torno, de tornar o de girar. Esta ley nos deja ver que todo en esta naturaleza retorna, vuelve a girar, vuelve a iniciar. Esa es una ley mecánica que maneja los astros, maneja los planetas, que vemos que giran todos en torno a su mismo eje y vuelven otra vez y giran, y vemos este planeta como gira en torno a sí mismo, y así mismo gira en torno al sol, y hacen las estaciones. Entonces viene la primavera y pasa el verano, y luego el otoño, el invierno. ¿Para qué? Para que vuelva otra vez a empezar primavera, verano, otoño, y otra vez, y a girar y a girar. Y así el mismo planeta gira en torno a sí mismo y da la noche, el día. Acaba una noche y empieza un nuevo día. O sea que todo está regido por esta ley del retorno, y pasa que nuestras existencias también. Nosotros vamos de una vida a otra retornando de una forma mecánica. La vida empieza, somos niños pequeñitos, vamos desarrollándonos, llegamos a la adolescencia, luego vamos a la adultez. Tal vez nos podemos desarrollar de una forma intelectual, tal vez nos desarrollamos de una forma social, tal vez llegamos a tener hijos o no los tenemos. Pero si la muerte no nos llega temprano, a todos nos va a llegar el momento de la vejez, donde caen los años ya de las enfermedades, de la decrepitud, y viene la muerte. Y esa muerte es el final de una vida, y es ahí mismo el inicio de esa otra existencia. A volver a darle otra vez la rueda, porque recordemos que tenemos derecho a 108 existencias como humanos por cada giro en la rueda del samsara. Es decir, que nosotros retornamos en la rueda del samsara, vamos por cada uno de los reinos, y si no, en esos 108 existencias como humanos no hacemos el trabajo, pues vamos al proceso de involución y volvemos otra vez a otro giro en la rueda del samsara. Es decir, que esto es un constante retorno, todo se nos vive repitiendo, se nos vive repitiendo, se nos vive repitiendo. Y el punto es que nosotros salgamos de esa repetidera, que nos hagamos conscientes.
Hay un proceso de retorno que se da cuando culmina cada una de las existencias. Se da el proceso de la muerte física, que estudiamos en detalle en la conferencia número 2, donde se dan todos esos juicios que determinan entonces nuestra próxima existencia. Se da un proceso de espera en el limbo, un proceso de espera para que se dé en el plano físico, se den las condiciones para que podamos retornar. Es decir, para que aquellas personas que van a ser nuestros padres en esa nueva existencia, pues se conozcan, ¿verdad? Tengan ese acto sexual que va a gestar el cuerpo físico al cual va a ser conectada nuestra chispa. Ahí se va a dar el proceso de concepción y luego pues va a venir el retorno y ahí va a ingresar la esencia, ese nuevo bebé, para volver a una nueva existencia. Nosotros venimos con nuestro bagaje psicológico, todos esos defectos psicológicos que hemos creado existencia tras existencia no mueren con la muerte física, porque ellos tienen atrapada en su interior una esencia inmortal. Por lo tanto, cuando el bebé nace, aunque recién nacidito, mientras está chiquitito, no hay defectos psicológicos manifestándose en él, sino que solamente el 3% de conciencia se manifiesta en un niño pequeño, porque todavía no tiene personalidad, todavía no ha formado una forma de ser que permita esos defectos manifestarse. Así chiquitito no tenemos yoes, pero desde que vamos formando esa personalidad, a medida que vamos imitando a las personas a nuestro alrededor, vamos gestando una forma de ser, empiezan a entrar esos defectos psicológicos y empiezan a retornar cada uno de esos defectos a la nueva existencia, a volver a manifestarse en una nueva existencia. Ese es el proceso de retorno que nosotros vivimos vida tras vida. Lo más común es que nosotros regresamos incluso en la misma simiente de nuestros descendientes. De una existencia a otra venimos en esa misma semilla, en ese mismo gen, en ese mismo árbol genealógico. Que si ustedes ven, por ejemplo, que se murió el abuelo y después, unos añitos después que se murió el abuelo, en la familia nace el sobrino que le nació a tal de la familia. Ustedes van e investigan astralmente cuál es esa chispa que vino ahí y casi que seguro es el abuelo que vino y retornó en esa chispa, en la misma semilla, en la misma descendencia, en el mismo árbol genealógico. Seguimos retornando, retornando, retornando. E incluso cuando se agotan esas 108 existencias, pues recuerden que nosotros seguimos retornando en los reinos inferiores de la naturaleza, es decir, que venimos ahora como animales involutivos, y hasta así llegamos al mismo núcleo familiar, a la misma semilla, porque entonces llega a la casa que el gatito, que el perrito, que el pajarito, que tal, y cuando uno va internamente, investiga, pregunta astralmente o se comunica en un desdoblamiento astral consciente con la chispa de ese perrito que está ahora en la casa, que llegó y que todo el mundo que se encariñó con el perrito y que tal, y que hasta tiene estas actitudes tan humanas que vemos en estos animales, pues es que resulta que ese es el familiar fulano de tal, que ya agotó sus 108 existencias y entró en el proceso involutivo. Su psiquis pues está pasando por las infradimensiones del planeta, pero está conectado al reino animaloide. Entonces viene ahí como un animalito que se ha adoptado en la casa. Y ese es el proceso de retorno. Ese es un proceso, como les decía, completamente mecánico. Realmente nosotros no tenemos ni voz ni voto en ese proceso porque nuestra conciencia está dormida. Ustedes pueden ver que nosotros nos vamos en la noche a dormir y tenemos en el día la conciencia dormida. No estamos en recuerdo de sí, no estamos haciendo un trabajo para despertar nuestra conciencia de instante en instante. ¿Qué sucede? Que por ley de correspondencia, en la noche pasamos a ese otro plano también dormidos, inconscientes. Nos la pasamos en el día soñando, proyectando todos los deseos de nuestra psiquis en nuestras películas diarias. Y creemos que todas esas proyecciones de nuestra mente, que todas esas cosas que pasan aquí en el mundo físico son la realidad, que estamos despiertos, creemos nosotros. Pero no es así, estamos dormidos. Entonces pasamos a esa otra dimensión, a ese plano astral, y vamos a sí mismo dormidos, a repetir, pues a proyectar en esas otras dimensiones
los deseos de nuestra psicología, a tener esos sueños. ¿Qué pasa? Que la muerte es básicamente, o sea, el irnos a dormir en la noche es una muerte chiquita. Nosotros nos vamos a dormir y estamos conectados al cordón de plata y entonces por eso nos despertamos cada mañana. Pero cuando se da la muerte del cuerpo físico es exactamente el mismo proceso que cuando nos vamos a dormir. Se da ese proceso de desprendimiento con la diferencia de que cuando ya desencarnamos ese cordón de plata es cortado. Y entonces ahí nos quedamos en ese proceso de espera, en el limbo que les mencionaba. ¿Y qué se está haciendo en el limbo? Soñando. Ustedes se desdoblan conscientemente y van al limbo a ver a alguna persona fallecida y lo encuentran ahí en esa región de cavernas que es el limbo, proyectando su vida, proyectando su familia, proyectando su trabajo, proyectando su mascota y se creen que están vivos. Lo mismo que hacían en el mundo físico, los mismos que hacemos todos los días. O sea, nosotros vamos en la noche a soñar y no nos damos cuenta que estamos soñando. Puede ser un sueño absurdo, puede ser que aparezcan elefantes volando y eso no nos llama a decir, espera, esto está raro, es que yo tengo que estar soñando. No, se nos hace como, ay, de lo más normal, ¿no? Y juramos que está, incluso viene otra persona consciente y va a nosotros en un sueño y nos dice, oye, tú estás soñando, esto es un sueño, y no le creemos, decimos, no, ¿de qué tú estás hablando? ¿Qué sueño? ¿No ves que estoy aquí en mi trabajo, estoy muy ocupado? Coge por ahí, por favor, déjame trabajar. Y está uno ahí proyectando su trabajo y en sus sueños. Lo mismo cuando uno fallece. La conciencia se la despierta en el 3% para atender a los juicios, pero inmediatamente culminan esos juicios, esa conciencia vuelve a quedar en ese sopor, en ese sueño psicológico y la persona pasa al limbo a lo mismo, a soñar. Y uno va ya al limbo estando consciente y le puede decir a cualquiera de esas personas, mira que falleciste, que te des cuenta que tuviste una enfermedad y no la pudiste superar, o que tuviste tal accidente y falleciste, y la persona no nos va a creer. Dice, no, ¿de qué tú estás hablando? Que no ves aquí mi trabajo, que no ves aquí mi familia, mira mi esposa, mis hijos, mira mi mascota, mira mi carro, ¿de qué tú me estás hablando? Ahí, esa es nuestra inconsciencia, ese es el sueño psicológico. Entonces es hasta un poco absurdo que nosotros creamos que nosotros podemos decidir de una vida a otra. A veces uno escucha por ahí teorías, personas que hablan, no, que eso ya yo no voy a volver a, si ya yo me muero, yo no vuelvo a reencarnar, dice uno. Ah, no, ya yo no voy a volver a reencarnar, como que uno es que decide esas cosas, uno tiene la conciencia para decidir eso. O decir, no, hay que todo esto que está aquí, todo esto que estás viviendo es algo que tú lo has decidido. No ha habido tal decisión. ¿Por qué? Porque no hay conciencia, porque estamos dormidos, porque vivimos soñando. Entonces las leyes mecánicas de la naturaleza nos tienen que llevar de un punto a otro, de una existencia a otra, de una experiencia a otra, hasta que despertemos conciencia y ahí sí podamos nosotros tomar decisiones. Entonces lo que nosotros hacemos, seres inconscientes, es retornar, que es una ley mecánica. Ahora, ¿qué es la reencarnación? Ya ese es un proceso completamente diferente. Cuando alguien reencarna es porque a voluntad decide tomar carne, a voluntad decide voy a nacer en tal lugar, voy a nacer en tal familia, bajo tales condiciones, pero para eso hay que tener conciencia despierta. Ya estamos hablando de un maestro que ya ha liberado gran porcentaje de su conciencia. Vamos a poner el caso de una persona ya en segunda montaña que por temas de karma, por ejemplo, ese karma duro, tenga que perder el cuerpo físico y deba reencarnarse, deba volver a tomar carne para poder continuar su obra. Es alguien que ya ha despertado un grandísimo porcentaje de conciencia y entonces alguien que no pasa inconsciente a esos mundos internos. Es alguien que cuando se duerme el cuerpo físico pasa lúcido a esa quinta dimensión y sigue allá trabajando sobre sí mismo. Y si llega el momento de la muerte del cuerpo físico, es una persona que a voluntad puede decidir, puede negociar con la ley divina, puede decidir retornar, reencarnar en tal familia, bajo tales condiciones, para continuar su obra. Ese es un proceso voluntario. Entonces, ese punto también es importante tenerlo en cuenta. Esas diferencias, en un aspecto no hay conciencia, en otro aspecto pues sí habría conciencia.
perdón, bueno, esa es la ley del retorno, al cual estamos sujetos y sometidos todos los seres humanos mientras no logremos el despertar de nuestra conciencia. Ahora, ¿cuál es la ley de la recurrencia? Pues la misma palabra también nos lo dice, el de repetir, de volver, y currencia viene de ocurrir, es decir, que esta es la ley que dicta que todo se va a volver a repetir. Nosotros vemos que las cosas, pues como tal, se repiten. Por ahí hay una frase muy famosa que dice que el que no aprende nada de la historia está condenado a repetirla, porque eso es una ley mecánica. Bueno, perdón que hay un ruido muy fuerte de una motocicleta por ahí. Bueno, les decía, todo se repite, todo en este mundo se repite y en nuestra existencia, en la vida de cada uno, se viven repitiendo las mismas escenas de esa película que es nuestra vida. Cuando nosotros nos morimos, pues toda esa película que estuvo proyectada en el escenario de esa existencia es como si nosotros la enrolláramos, como si al morir se enrollara esa película y en la nueva existencia se vuelve a traer ese rollo y se vuelve a proyectar en ese escenario de esa nueva existencia. Y volvemos otra vez a vivir las mismas experiencias por lo que les decía. En esta vida, ¿a qué vinimos? Vinimos a aprender. Pero si nosotros no aprendemos de las lecciones de la vida, las vamos a tener que repetir. Cada situación que a nosotros nos pasa en la existencia tiene encerrada una enseñanza muy importante. Hay una sabiduría. Nosotros no tenemos la vida que tenemos así porque sí. Todos vemos que cada uno tiene sus circunstancias particulares. Ay, qué mala suerte yo tengo, siempre tengo que vivir esta situación, vuelve y se me repite. La pareja y siempre y vuelvo y termino esa relación y me busco a otra persona y después esa persona resulta siendo igual y termino viviendo las mismas circunstancias. Bueno, permítame un momentito a que se vaya ese ruido. Bueno, creo que ya ahí se escucha. Bueno, que siempre terminan engañándome, que siempre termino cometiendo el mismo error, ¿por qué? Bueno, es que ahí, en esa circunstancia que nos pasa en la vida, hay una sabiduría, hay una lección atrapada, que solamente si nos conocemos a nosotros mismos ante esa circunstancia, si alcanzamos a ver esos defectos psicológicos, esos actores que vienen a participar de esa circunstancia y los eliminamos, podemos rescatar la sabiduría que esa lección de vida nos vino a traer. Y entonces si la rescatamos, si rescatamos la sabiduría, pues ya la lección no se nos tiene que seguir repitiendo. Nosotros debemos hacernos conscientes que nuestra vida es rutinaria, repetitiva. Esa ley de recurrencia se manifiesta en una misma existencia, se viven repitiendo muchísimas cosas, lo que ayer hicimos lo volvemos a hacer hoy, lo que hacemos hoy lo volvemos a hacer mañana, lo que ayer nos pasó, hoy nos pasa otra vez y nos vuelve a pasar nuevamente mañana si no despertamos la conciencia, si no aprendemos a sacar la sabiduría que cada situación nos vino a traer. Que ya yo quiero cambiar de vida y entonces queremos cambiar de pareja porque creemos que vamos a cambiar de vida. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no estamos siendo conscientes de que esa pareja que tuvimos con todos sus defectos psicológicos, todas las situaciones que se vivieron, tenía una razón de ser. Había algo que había que aprender, unos defectos psicológicos que había que observar dentro de sí mismo que tenían atrapada una sabiduría. Entonces, si nosotros no hicimos ese trabajo, si no eliminamos esos yoes que solamente se podían manifestar ante esa circunstancia, ante ese tipo de relación de parejas, no es verdad que porque se acabó la relación ya se solucionó la cosa, no. ¿Por qué? Porque vamos a volver a tener otra relación y va a resultar en esa relación que se repiten las mismas circunstancias, vienen saliendo los mismos pleitos, al principio puede que todo color de rosa, pero después vienen, si con la otra pareja teníamos problemas de celos, teníamos problemas de infidelidades, teníamos problemas de que, por ejemplo, tiranía,
lo que sea, pues eso se va a venir a repetir otra vez. ¿Por qué? Porque es en esas circunstancias, en ese tipo de relación de pareja que nosotros vamos a sacar la sabiduría si hacemos el trabajo interior, el trabajo de conocernos a nosotros mismos ante esas circunstancias. Ahora, si nosotros logramos ver esos actores que vienen a actuar en esas escenas y los eliminamos, pues entonces ahí se acabó la escena. Ya no se tiene que volver a repetir ese tipo de situación, ese tipo de inconvenientes. Nuestra vida realmente iría a cambiar, pero no va a cambiar ni porque cambiemos de pareja, ni porque cambiemos de religión, ni porque nos vayamos a otro país buscando cambiar de vida. No va a cambiar, porque lo que nosotros somos, lo somos adentro. Y lo vamos a llevar con nosotros en nuestra psiquis a donde quiera que nos vayamos en el mundo. Y a cualquier relación que vayamos a tener, vamos a cargar con esos mismos defectos psicológicos y vamos a volver a repetir las mismas circunstancias. Entonces, el punto es descubrir cuáles son esos actores que viven en nuestro interior y que vienen a actuar en las diferentes escenas de nuestra vida. Si logramos identificarlos y logramos eliminarlos, entonces se acaban las escenas. Todos nosotros tenemos un destino marcado. Marcado en nuestro destino está con quién nos vamos a casar, cuántas relaciones vamos a tener, cuántos hijos, cuántas desavenencias amorosas, cuántos inconvenientes económicos, cuántos trabajos vamos a tener. Incluso está marcado el día de nuestra muerte. ¿Cuál es esa situación, esa circunstancia que va a venir a ser eso que nos genere la muerte? Eso está marcado también. Y si nosotros en esta existencia tenemos el Dharma de recibir el conocimiento, pues debemos empezar a trascender todas esas recurrencias, trascender ese destino, porque el destino no nos va a llevar a liberarnos. Nosotros tenemos en nuestro interior toda una caterva de defectos psicológicos y cada uno se va a asegurar de que los mismos errores vuelvan a ser cometidos, de que volvamos a tener los mismos pensamientos, de que volvamos a tener las mismas emociones, de que volvamos a tener las mismas actitudes, de que volvamos a expresar las mismas palabras. ¿Por qué? Porque si ellos se aseguran de que nosotros volvamos y cometamos y repitamos el mismo error, ellos tienen el alimento asegurado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un yo borracho, un yo alcohólico, ese yo alcohólico tiene marcado en esta existencia que se va a manifestar 100 veces, porque viene manifestándose de la existencia pasada, ¿verdad? Entonces tiene todos sus compromisos en cantinas, en borracheras, en encuentros con amigos, tiene todos sus compromisos ahí. Ese deseo se va a empezar a manifestar en nosotros en cualquier momento de nuestra existencia, casi que siempre a la misma edad en que se empezó a manifestar en la existencia pasada, en la misma se va a repetir, va a venir en otra. Puede que hasta venga un poquito más temprano, porque a veces nos vamos degenerando cada vez más y esos yoes lo que van es creciendo con cada existencia y a veces van logrando empezar a manifestarse antes, empezar a que ese deseo sea muy fuerte en nosotros y caigamos en el error desde más temprano. Pero entonces venimos y caemos. Por ejemplo, ustedes pueden ver un grupo de adolescentes jovencitos que están todos ahí, que por la curiosidad y por esos yoes de amiguismos y demás, a probar el alcohol. Ay, que por primera vez, y ahí van todos a probar el alcohol. Nosotros venimos a esta existencia con un yo borrachón bien gordo de la otra existencia. ¿Qué pasa? Que ese grupito de amigos prueban todos el alcohol, o vamos a poner que sea un yo de la droga, que traemos bien gordo de la otra existencia, y entre todos ahí los prueban. Ustedes van a ver que no todos van a quedar enganchados igual. Hay algunos que van a probar ese alcohol y no les va a agradar siquiera. Eso tal vez en la existencia otra vez se les vuelva a manifestar el yo, porque no lo tendrán muy alimentado, el defecto aún. Pero alguien que ya tiene el yo bien alimentado de existencias pasadas, eso se viene y se va a enganchar rápido, le va a coger el gustito muy rápido a ese alcohol o a esa droga, por ejemplo. Y entonces, ¿qué? Cada vez que el defecto se manifiesta, nuevamente viene y se alimenta, se va volviendo más gordo. Entonces el defecto se va a asegurar de que esas 100 veces nosotros sintamos ese deseo y que esas 100 veces nosotros actuemos y vayamos y satisfagamos ese defecto psicológico. Y siempre va a tender a más, siempre va a tender a degenerarnos más, a llevarnos a que si en esa existencia fueron 100, poder llegar por lo menos a 120, a 150. Y que nos muramos ojalá de ese mismo yo para que en la próxima
próxima existencia, el seguir alimentándose y alimentándose de nuestra energía. Y esa es nuestra miserable vida, que vive repitiendo cosas que pasan por debajo de la razón, porque nuestro intelecto ignora que estos compromisos existen dentro de nosotros. Ignora nuestra mente que todos esos actores viven y que están ahí gestando y buscando que se den las circunstancias. Ustedes conocen a alguien y hay amor a primera vista, dice uno. Hay que ver la persona y eso cuando lo vio eso o cuando la vio eso uno empezó a sentir que si las maripositas en el estómago, que si no sé qué, que si aquello y no nos damos cuenta que ahí lo que hay es una recurrencia. Eso ya se viene de vidas pasadas, ya se han encontrado esas dos almas y ese deseo se vino a manifestar en esta existencia para que vuelva a darse esa situación, para que vuelva a darse esa relación. Y esa relación trae consigo montones de circunstancias que se tienen que vivir. Ahí se vienen a manifestar muchos yoes lujuriosos, yoes fornicarios, puede que yoes adúlteros. Si esa relación tiene por recurrencia ir a más, pues ahí se van a manifestar yoes enamorados. Y dentro de esa relación, pues todos los yoes que venían, los yoes de los celos, los yoes reproductores. Y si en esa fue una relación, vamos a poner que pesada, porque hay relaciones, sabemos que son muy pesadas, que vienen hasta darse golpes, que vienen pues, a maltratarse de muchas maneras, etcétera. Ustedes van a ver que el momento en que esas dos personas se encuentran en esa nueva existencia, ellos sienten un fuego adentro, un que no puedo vivir sin ti, un amor apasionado y desafogado. Y lo que realmente está moviendo todo ese sentimentalismo no es ese supuesto amor, que la persona, ay no, es que es amor, es que nos amamos. No hay amor de nada, nosotros no sabemos lo que es el amor. El yo no conoce el amor, el yo conoce la lujuria, el yo conoce los apegos, el yo conoce los celos, eso conoce el yo y va a buscar que se repitan otra vez. Para que haya verdadero amor hay que despertar la conciencia, para que haya un verdadero amor hay que lograr la castidad. Y cuando hay personas aquí solteras, por eso nosotros siempre les decimos que lo ideal es que generen esa comunicación con el ser para que sea su ser quien les dé una pareja, que no venga de recurrencia, para que no tenga ese bagaje psicológico, esa relación de pareja, y por lo tanto pueda ser más fácil lograr una castidad y hacer un trabajo. Porque una pareja que viene de recurrencia es una pareja que tiene por ahí ya marcadas un montón de fornicaciones que los yoes van a encargarse de que se cumplan. Tienen por ahí muchos pleitos recurrentes, tienen por ahí muchas tal vez hasta adulterios recurrentes. Claro, si una persona llega con una pareja, esa es su pareja, pues viene de recurrencia, con esa persona es que hay que hacer el trabajo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a eliminar todos esos defectos psicológicos y trascender todas esas recurrencias, que ahora vamos a hablar un poquito de cómo se trascienden. Pero lo ideal sería empezar, si la persona está soltera, que tuviera la oportunidad de empezar una relación de ceros, que no venga de un proceso recurrente. Ahora, ¿qué también debemos saber? Que como todos esos efectos psicológicos viven en nuestro interior, si no los eliminamos, pues igualmente con una nueva relación vamos entonces a empezar a gestar nuevas recurrencias, porque vamos a dejar que los yoes pues se manifiesten. Otro puntito, ustedes ven cómo un yo de una existencia a otra se va agrandando y eso hace que las consecuencias que para esa otra vida nos trae ese efectos psicológicos siempre tiendan a ser peores. Por ejemplo, dos personas que se traen un pleito. Ustedes ven lo que hablábamos hace un ratito. Conocí a tal persona y me cae mal. Eso no me lo puedo tragar. Eso me activa toda la psicología. Eso cuando esa persona habla es que yo no la tolero. O es que yo no lo tolero. Ah, bueno. ¿Y por qué? No nos cuestionamos. ¿Por qué pasa eso? Pues es que ya venimos con esa persona de otras existencias teniendo inconvenientes. Ya han habido encontronazos con esa persona desde otras vidas y en esta existencia, telepáticamente esos yoes de esa persona y los nuestros, por debajo de nuestra razón, telepáticamente se empiezan a comunicar para gestar esas circunstancias, para gestar esa cita donde se va a dar ese encontronazo, esa situación complicada. Entonces, dos personas que por ahí en una existencia pasada, por ejemplo, llegaron a las palabras, a decirse cosas feas,
porque se le manifestó el orgullo, se le manifestó el yo de la ira, se le manifestó el yo violento, y ahí se dijeron 2 o 3 cosas, pues en otra existencia posterior, ese yo del orgullo, ese yo de la ira, ese yo de la violencia vienen más grandes, porque se han alimentado, han consumido mucha energía en esa otra existencia. Entonces, cuando se vuelva a dar, cuando se vuelvan a encontrar esas 2 personas en esta nueva existencia y telepáticamente se vuelvan a gestar, que se den esas recurrencias, ya no simplemente se van a ir a las palabras, ya ahora esa violencia va a venir y va a irse a los golpes, ya la cosa se va a ir poniendo más seria. Y si vamos a otra existencia, pues ya los golpes no van a ser suficientes, ya va a haber una carga psicológica tan pesada entre esas 2 personas que ya se van a más, y puede eso llegar a terminar hasta en la muerte. Y ahí vemos por qué es tan importante que nosotros empecemos a despertar la conciencia, empecemos a trascender todas las recurrencias. Nosotros que empezamos a hacer un trabajo, y sabemos que este trabajo, por ejemplo, necesitamos una pareja estable, con la cual hacer una obra sexual en fidelidad, castidad y amor. Si nosotros tenemos tantas recurrencias de adulterio, ¿qué va a pasar? Que tenemos nuestra pareja, estamos ahí intentando hacer un trabajo, pero tenemos recurrencias de adulterio, es decir, que traemos de por ahí, por esas vidas pasadas, esos compromisos. Tenemos unos yoes que tienen compromisos, ya que tienen que acostarse con fulano o con fulana. Y tenemos este yo que tiene este compromiso con fulano y con fulana. Y eso a tal edad, yo tengo ese compromiso con tal persona. Él solamente no lo conoce, pero los yoes lo tienen marcado, el hora y la fecha en que ese compromiso se va a dar. Por muy buenas intenciones que nosotros tengamos de tener una relación armoniosa y de nunca hacerle infiel a nuestra pareja y que yo solamente tengo ojos para ti, eso no es real. Mientras los yoes del adulterio estén vivos ahí, ellos van a buscar cumplir ese compromiso. Es decir, que cuando llegue ese momento, que vamos a empezar a sentir el deseo y vamos a conocer a esa persona, y eso nos mueve todo el piso. Y entonces en ese momento se empiezan a activar esos defectos, que empiezan a sentir un desagrado por la pareja que uno tiene ahora, y empiezan a sentir como que hay tantas cosas bonitas, y empiezan a idealizar esa otra persona, y que no, que este sí es amor, y que no, que ya esta persona a mí no me trata bien, ya a mí no me comprende, eso todo el rato me vive celando, eso que aquello y que lo otro. Y nosotros, inconscientes, dormidos completamente, no nos damos cuenta de cómo simplemente estamos cayendo redonditos en una nueva recurrencia. ¿Por qué? Porque esos yoes de adulterio están vivitos y coleando dentro de nosotros. La única manera de poder trascender esa recurrencia es matando en nuestro interior, eliminando con la muerte psicológica a toda esa gente que vive dentro de nosotros y con todos sus compromisos. Porque nuestra personalidad es solamente un vehículo para que los yoes se manifiesten. Nosotros somos, como ustedes ven aquí, como si fuéramos unos leños miserables ahí en el mar, que para donde la vida nos lleve, para allá vamos. Y que si vienen situaciones de lujuria, ahí vamos nosotros y actuamos con lujuria. Y si vienen situaciones de codicia, y vamos nosotros y caemos. Tenemos, por ejemplo, recurrencias de caer en estafas, por ejemplo, de estas empresas piramidales. Y ahí tenemos, es por ese yo codicioso, caer en eso. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros no matamos esos yoes de la codicia, se va a volver a armar una empresa ahora con otro nombre, y qué tal, y eso nos va a vender los sueños, y que si tú esto y si aquello, y tú vas a ganar mucho dinero y no sé qué. Pero los yoes están vivos, tienen sus compromisos ahí. Hasta con esa misma persona tenemos el compromiso de que venga y nos estafe. Y nosotros inconscientes, como no morimos en nosotros mismos, sino que desde que sentimos un deseo, eso es ir a satisfacerlo, caemos. Y otra vez, nos vuelven y nos estafan. Ahí vamos. ¿Y por qué? Porque teníamos esos yoes vivos. Entonces, esta personalidad hasta ahora lo que nos sirve es como un vehículo para que todos esos defectos se manifiesten y vuelvan a darse esas recurrencias. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, empezamos a morir, las cosas empiezan a cambiar.
Porque incluso en el plano astral, en el mundo de los sueños, a nosotros se nos empiezan a advertir de cuándo se nos vienen recurrencias para que las trascendamos. Ustedes, por ejemplo, ven el número 10 en el mundo de los sueños y el 10 tiene que ver con la recurrencia. Entonces, si ustedes algo tiene el número 10, presten atención y presten atención a la escena, porque es muy probable que a ustedes le estén mostrando que se viene una recurrencia. Si, por ejemplo, está el número 10 en la experiencia, ustedes ven un tema de adulterio en la experiencia, ahí hay una recurrencia de adulterio que se le está mostrando, y ahí le están mostrando los yoes que hay que trabajar para poder trascender esa recurrencia, para no volver a cometer ese error. O, por ejemplo, si ustedes ven en el astral cosas que se repiten, como ustedes ven un disco de esos que, bueno, no recuerdo ahora siquiera cómo se llamaban esos discos, bueno, que repetían y repetían, bueno, ahí. O que veamos una cinta, un cassette de películas, ahí en el astral. Todo lo que sea así como mecánico, que se repita en el mundo astral, nos está mostrando una recurrencia. ¿Y para qué nos empiezan a mostrar a nosotros las recurrencias? Para que salgamos de ahí, para que podamos empezar a vivir un nuevo orden de cosas. Porque mientras nuestra conciencia esté embotellada dentro de todos esos defectos psicológicos, se va a repetir lo mismo. Telepáticamente, o sea, vamos a volver a sentir el deseo, telepáticamente nuestros yoes se van a empezar a comunicar con esas otras personas también van a participar de esa recurrencia, y ellos a su vez también van a sentir sus deseos. Ah, que yo tengo el deseo de ir a tal lugar y resulta que fulanita con la que yo tengo la recurrencia del chisme o de lo que sea, esa también va a sentir el deseo de ir para allá. Ah, que yo tengo el deseo de ir a tal sitio, y fulanito con el que tengo la recurrencia de adulterio también va a tener un deseo de ir a ese lugar. Y dice uno, ay, eso es el destino que nos ha encontrado aquí. Sí, es el destino que nos ha encontrado aquí, pero ¿para qué? Para que vivamos una bonita historia de amor, para que, en la verdad, o sea, aterrizándonos, para que volvamos a repetir los mismos errores. ¿Por qué no despertamos conciencia? Porque se manifiestan yoes y eso se repite y se repite. Y también hay que ver cómo nuestra personalidad, esa forma de ser que hemos desarrollado en esta existencia, va siempre a ayudar para que esas recurrencias se den. Porque, como hablábamos también en la conferencia número 2, cuando hablábamos de la muerte, cuando a una persona ya se le han hecho los juicios, se le arma lo que se llama el diseño electropsíquico de la nueva personalidad. Es decir, que viene marcado esos rasgos de la personalidad que nosotros vamos a venir a desarrollar en la próxima existencia. Es decir, que si en esa existencia nosotros vinimos para tener muchas fornicaciones, entonces vamos a venir con un rasgo de la personalidad bastante extrovertido, muy Juan Tenorio, muy Doña Inés, muy pícaro, muy seductor. Esa es la personalidad que nosotros vamos a tender a desarrollar. ¿Para qué? Para que se repitan todas esas circunstancias. Entonces, es que nosotros venimos, por ejemplo, a ser sometidos, que por karma nosotros venimos a que a nosotros nos van a maltratar, ¿y qué personalidad es la que vamos a desarrollar en esa existencia? Una personalidad sumisa, una personalidad pasiva, una personalidad que deja que se la monten, por ejemplo, una personalidad tímida, miedosa. Esa es la personalidad que vamos a venir, y esa personalidad va a ayudar completamente a que esas recurrencias se den. Si nosotros queremos liberarnos de la recurrencia, ¿qué tenemos que empezar a trabajar? Pues todos esos yoes que cargamos en nuestro interior, observar esos deseos que se nos manifiestan de instante en instante, empezar a juzgar esos deseos, empezar a ver cómo se maneja esa telepatía, cómo yo empiezo a sentir que esta cosita, cómo yo ahora tengo de repente unas ganas de hacer tal cosa, cómo yo tengo ahora unas ganas de tal o cual cosa, y empezar a cuestionar, espera, pero autoobservarse, porque yo estoy sintiendo este deseo que hay detrás, cuál es el yo que me está moviendo para allá. ¿Cuál es el yo que está sintiendo las maripositas en el estómago? ¿Es verdaderamente su amor o es un yo adúltero que me quiere ir a que fracase yo en mi relación de pareja y a que pierda el avance que estoy haciendo en el trabajo sobre mí mismo? Entonces ahí uno lo puede observar y ya uno puede empezar a trabajarlo y eliminarlo, mirarlo en sus detalles, empezar a quitarle fuerza
a esa recurrencia, eliminando esos actores. A observar también esa personalidad, esos yoes de la personalidad, esas formas de ser. Ese yo soy así, eso tenemos que empezar a erradicarlo. Eso no es que yo soy así con tanto orgullo que lo decimos, no es que yo soy así. ¿No? Pues ese yo soy así es el que nos tiene condenados a que tengamos que volver y repetir y vivir y pasar una y otra vez las mismas cosas. Vamos a romper con ese yo soy así, esos yoes de la personalidad, también hay que empezar a eliminarlos. Que yo tengo un yo tímido, madre mía, mátame ese yo, estudiarlo en detalle, cómo se manifiesta, cómo se compone, ir matándolo para quitar esa personalidad, para quitarle esa fuerza a esa personalidad, porque ese yo lo que viene es ayudar a que se den todas esas recurrencias. Que yo lo que tengo es un yo orgulloso, prepotente, altanero, altivo, y uno se siente muchas veces muy orgulloso de porque yo tengo mi personalidad así, muy fuerte, yo tengo una personalidad que no se la deja montar, y ya uno no trabaja eso porque uno cree que eso está muy bien, y no se da cuenta uno que uno con su personalidad que nada se la deja montar, tiene ahí el vehículo perfecto para que montones de yoes que ya tienen sus compromisos nos lleven a vivir situaciones de violencia, situaciones de altercados, de malas relaciones, de esto y aquello, de soledad, de bueno, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos esa personalidad. Hay que empezar a morir a eso que tanto marca nuestra psiquis, a esa personalidad. Que yo tengo una personalidad muy coqueta, muy seductora, muy extrovertida. Porque es que yo vine, mira qué linda yo. Y eso que el cuerpazo que en esta existencia yo tengo, y yo tan orgullosa de mi cuerpazo, de mi pelo, de mi tal y de mi brillo, y de que cuánto yo atraigo la atención de todas esas personas, todos esos hombres, qué tal. Y no me doy cuenta que con esa personalidad es simplemente yo tengo el vehículo perfecto para cumplir esos compromisos que traen muchísimos defectos lujuriosos para manifestarse en esta existencia. Entonces hay que morir a esa personalidad, a esos yoes. ¿Para qué? Para que podamos liberar la conciencia que tienen atrapadas esos defectos psicológicos. Sacar la sabiduría que esas situaciones, que esos defectos venían aquí a cumplir, tenía encriptada, porque todo yo psicológico tiene atrapada luz y fuego. ¿Qué es la luz? Sabiduría. Y el fuego, que es ánimo. Y ese ánimo que trae el defecto psicológico, mientras esté atrapado en el yo, nos va a mover es para que cometamos el error. Pero si lo liberamos, si matamos el defecto psicológico, ese fuego entonces pasa a la conciencia. Y entonces ahí sí vamos a tener ánimo para las cosas del ser. Ahí sí vamos a tener ánimo para el trabajo interior. Ahí sí vamos a tener ánimo para negarnos al deseo del ego, y por lo tanto vamos a poder liberarnos de las recurrencias, Hay recurrencias muy fuertes que están marcadas en nuestra existencia, recurrencias que nos van a llevar a dejar el conocimiento. Nosotros en múltiples existencias antes ya hemos recibido este conocimiento, ya hemos tenido estos 3 factores, ya hemos tenido en nuestras manos las herramientas para liberarnos, y sin embargo seguimos aquí. ¿Por qué? Porque se han dado situaciones, hay yoes que se han manifestado, que nos han hecho abandonar el conocimiento, que nos han hecho abandonar el trabajo sobre sí mismos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros investiguemos astralmente cuáles son esas recurrencias. Que cuando el ser empieza a mostrarnos se viene tal recurrencia, no lo pensemos ni un poquito. Eso es ponernos a trabajar, ponernos a eliminar los defectos psicológicos que están relacionados con esa recurrencia para que la podamos trascender, para que a ver si en esta existencia ahora sí hacemos el trabajo. Si logramos trascender todas esas recurrencias que nos han hecho de tropiezo, pues entonces tenemos una gran oportunidad de poder lograr en esta existencia la liberación. El trabajo para liberarnos de las leyes de retorno y de las leyes de recurrencia va a ser siempre el mismo, la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Si eliminamos nuestros defectos psicológicos, nos liberamos de esas recurrencias que tenemos marcadas. Y si ya se muere todo el ego en nuestro interior, pues nos vamos a liberar de la ley del retorno, de ese tener que volver otra vez a retornar a otra existencia y volver otra vez. Esa repetidera se acaba. Ya podemos ascender a niveles superiores de conciencia, ya podemos pasar a ese plano de la eternidad, ya no tenemos que estar muriendo, porque ya vamos a tener plena conciencia de nosotros mismos en la eternidad.
¿Okay? Entonces, el ego es el que primero nos mantiene sometidos a esta rueda del samsara, porque del ego es que se saca la sabiduría y el ego es también la causa de que siempre lleguemos a la muerte, a la enfermedad, a la decrepitud. Entonces, el ki es eliminar el ego. Hacer sabio uso de nuestra energía sexual nos va a permitir liberarnos también, ayudar a liberarnos de las recurrencias y de los retornos, porque si nosotros llegamos a crear nuestros cuerpos existenciales, entonces podemos ya tener plena conciencia. O sea, esa conciencia que vamos liberando con la muerte, la vamos fijando en la columna vertebral y nos vamos haciendo seres plenamente conscientes en todas las dimensiones de la naturaleza. Es decir, que ya nos salimos de esas mecánicas de este mundo. Ya podemos gobernarnos a nosotros mismos en todos los planos de la existencia. Y el sacrificio por la humanidad también es fundamental, porque nuestros yoes tienen deudas kármicas. Todos tienen esos defectos cuando se han manifestado, han cometido errores y han dañado. Y por lo tanto nosotros tenemos deudas pendientes, deudas kármicas. Si nosotros dañamos a otras personas, nosotros venimos a ser dañados. Si nosotros traicionamos, nosotros venimos a que nos traicionen. Todos esos yoes que tenemos en nuestro interior, para poder eliminarlos, tenemos que pagar la deuda que esos defectos tienen acumulada. Entonces ahí es donde entra el sacrificio por la humanidad. Cuando ayudamos a otras personas a despertar, a que también puedan recibir este conocimiento, a que también puedan comprender qué es lo que están haciendo aquí, por qué les suceden las cosas que les suceden, cómo liberarse de esa rueda mecánica de placer, de dolor, placer y dolor, placer y más dolor. Entonces nosotros estamos haciendo los méritos del corazón para poder saldar nuestras deudas kármicas y poder lograr la verdadera liberación. Así como en trabajando sobre nosotros mismos, es como logramos liberarnos de las leyes del retorno y de la recurrencia y podemos llegar a ser realmente libres. Entonces, bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy. Como ustedes pueden ver, dos leyes muy interesantes, muy importantes de conocerlas y de aprender a trascenderlas. Si ustedes tienen cualquier pregunta, si les quedó cualquier duda de la explicación del tema, por favor escríbanla ahí en el chat. También si tienen cualquier comentario que nos quieran compartir en torno a este tema, también pues bienvenido sea. Vamos a aprovechar para invitarlos a la conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves. Una conferencia súper interesante. Leyes de karma y dharma. Ahí vamos a estar hablando de dos leyes más. Vamos a ver todo lo relacionado con el karma. Vamos a ver los diferentes tipos de karma que existen, cómo podemos trascenderlos. Vamos a comprender cuál es la razón por la que hay tanta desigualdad en este mundo, porque hay gente rica y hay gente muy pobre. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que se está manejando ahí? Porque hay gente que tienen la facilidad de vivir en este país o en estas circunstancias y otros que le toca en tales circunstancias. Vamos a encontrar también respuesta a muchísimas cosas que a veces nos parecen injustas. Por ejemplo, ay, ¿por qué a ese niño pequeño, a esa persona inocente, según uno, le tuvo que pasar eso? Eso es tan injusto. Bueno, tenemos que comprender cómo actúa la ley del karma y tenemos que aprender cómo podemos trascender nuestros karmas, y ahí entra pues la ley del dharma. Entonces no se pierdan esa conferencia el próximo jueves, que es una conferencia sumamente valiosa. Bueno, vamos a pasar a